Hola, hoy seguimos con los elementos del Estado. En el video anterior habíamos comenzado a ver la población como uno de los elementos del Estado. Ahora estaba por ver el territorio y el poder. El territorio es la base física o el espacio geográfico del Estado, es decir, el territorio es el lugar o el espacio donde el Estado ejerce su poder, donde el Estado ejerce su jurisdicción. Este territorio se compone del suelo o superficie, del subsuelo, del espacio aéreo y del espacio marítimo. Un dato interesante es que en el 2017 la ONU aprobó el nuevo límite exterior de la plataforma continental argentina, incorporando así más de 1,7 millones de kilómetros cuadrados de superficie bajo control exclusivo de nuestro país, ampliándose en un 35% el territorio de nuestro país, en este caso, territorio marítimo, este, no terrestre. Pero con esto lo que podemos ver es que el territorio es algo que va fluctuando, que va cambiando constantemente, no es algo estático. Un punto importante que Vidar Campos, el autor que seguimos en esta temática, distingue, por un lado, conceptos de dominio y de jurisdicción. Por lo general, estos dos conceptos o estos dos elementos van unidos, pero en un país de estructura federal a veces no siempre van de la mano. Aunque este es un tema que después lo vamos a ver con profundidad en el derecho público provincial y municipal, basta ahora con introducir estos dos conceptos. El dominio es un derecho real, definido como tal por el Código Civil y Comercial de la Nación. El dominio perfecto es el derecho real que otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa, dentro de los límites previstos por la ley. Esto es un derecho real como tal, del cual es titular la persona, puede ser una persona física o una persona jurídica, una persona humana o una persona jurídica. El Estado, como persona jurídica, es titular de derechos reales. Esto no es lo mismo que jurisdicción. Decimos que la jurisdicción es el ejercicio de todas las atribuciones que son inherentes al poder público en relación con las personas y las cosas que se encuentran dentro de su territorio con independencia de quién sea su dueño. Es decir, no es otra cosa que la potestad o la facultad de regular las relaciones jurídicas que se producen dentro del territorio. Y esto lo va a hacer el Estado a través de su poder de regulación. Y esto nos lleva, obviamente, a la consideración del tercer elemento, que es el poder. Con respecto al territorio, decimos, traemos a colación una facultad importante fijada por el artículo 75, inciso 15, que faculta al Congreso a arreglar definitivamente los límites del territorio de la nación, fijarlos de las provincias, crear otras nuevas y determinar por una legislación especial la organización, administración y gobierno que deben tener los territorios nacionales que queden fuera de los límites que se asignen a las provincias. Acá hay tres puntos que tenemos que tener en cuenta que son distintos. Por un lado, los límites externos de la nación, los límites internacionales de nuestro país, que fíjense, la Constitución acá, el constituyente habla de arreglar, no de fijar, como lo va a hacer respecto a las provincias, porque claramente un país no puede delimitar unilateralmente sus límites internacionales. Eso lo va a hacer a través de acuerdos, a través de tratados internacionales. En el caso nuestro de Argentina, a través de tratados internacionales con Chile, con Bolivia, con Paraguay, con Brasil, con Uruguay. En cambio, hacia el interior es el Congreso el que fija, el que delimita los límites de las provincias, así como también puede crear otras nuevas provincias, como de hecho lo hizo el Congreso allá por mediados del siglo XX, y también de crear territorios nacionales, que ya hoy en la actualidad ya no hay, pero lo hubieron entre 1880 y 1950 cuando estos territorios se provincializan. Ahora bien, analizamos el poder como tercer y último elemento del Estado. Decimos que el poder político, entraña una capacidad o potencia disponible para desarrollar la actividad conducente al fin estatal de bien común público.
El poder en cuanto a potencia necesita ser puesto en acto o actualizarse, es decir, tiene que ser impulsado y tiene que ser ejercido. Y esto nos lleva a la idea o al elemento gobierno. Entonces, siguiendo a Vidal Campos, decimos que el poder es la capacidad o potencia disponible para desarrollar la actividad conducente al fin estatal del bien común público. Traemos a colación dos conceptos del derecho romano, del imperium y del potestas, que nos delinean o nos definen este poder que tiene el Estado, que es un poder muy particular. El imperium, ¿no es cierto?, es un poder absoluto con capacidad de mando, que en la Roma republicana lo tenían los cónsules y los procónsules, y que era una atribución del emperador durante el imperio. La potestas, el otro término latino, eh, hace referencia al poder político capaz de imponer decisiones mediante la coacción y la fuerza. Decimos que el Estado es una sociedad, pero es una sociedad política. De este concepto se deriva el tercer elemento, el poder, como elemento característico que representa la regulación jurídica de las relaciones humanas. Pero en realidad toda organización tiene poder, si no, esta no podría subsistir. Pero ¿cuál es la diferencia entonces entre el poder del Estado como organización del poder que tienen las demás organizaciones? Es esta nota esencial que tiene el poder del Estado, que es un poder soberano, y que un poco lo manifestábamos en estas expresiones en latín que veíamos recién. Es un poder supremo, es un poder irresistible, es un poder que no encuentra otro poder superior. Y además, eso por un lado. Por el otro, que es un poder que puede recurrir a la coacción o a la fuerza física para hacer cumplir sus mandatos. Eso es una diferencia que tiene el Estado con cualquier otra organización, de que es la máxima autoridad, pero también de que puede hacer uso de la fuerza física. Es decir, como decía Weber, el Estado se caracteriza porque tiene el monopolio de la fuerza física que al monopolizarla el Estado es una fuerza física legítima, es la única fuerza física legítima que se puede ejercer sobre el territorio. Ningún individuo, ninguna organización puede ejercer fuerza física sobre otra persona, solo el Estado lo puede hacer. Este concepto de soberanía se proyecta hacia el exterior y hacia el interior. Hacia el exterior significa independencia, un Estado independiente, y se traduce también en el principio del derecho internacional de la autodeterminación, es decir, que un Estado pueda decidir su propio destino, su propia organización, sin que ninguna otra organización o ningún otro Estado pueda entrometerse en estas decisiones. Y hacia el interior significa poder supremo e irresistible, que se traduce a través de la ordenación normativa. Es decir, nada más y nada menos lo que conocemos como el derecho. El Estado crea a través de su poder derecho, o mejor dicho, el poder del Estado, ¿sí?, tiende a ser poder legal, es decir, porque el derecho es la manifestación más perfecta del poder político. El poder, en cuanto poder soberano, decimos que tiene las características de ser absoluto, perpetua, indivisible, imprescriptible e inalienable. Tenemos que, finalmente, para cerrar con el punto del poder, distinguir lo que es el poder y las funciones del Estado. Porque nuestra Constitución habla de división de poderes, pero en realidad el poder del Estado es uno solo, porque decíamos que el poder soberano es uno indivisible. Lo que se divide son las funciones. Y en esto seguimos a Kelsen, ¿no?, que nos dice que, por un lado, está el poder del Estado, que es uno solo e indivisible, que se relaciona con esta potestad, ¿no?, con este imperium de poder hacer imponer sus decisiones, como decía Jelinek, este poder de dominación que tiene el Estado, a diferencia de las funciones, que las funciones del Estado moderno, son tres: la legislativa, la ejecutiva, la legislativa y la judicial, que en un Estado de derecho se dividen en tres órganos distintos para evitar la concentración del poder. Justamente para evitar que una persona concentre todo el poder del Estado en sí misma. Entonces se distinguen en distintos órganos
distintas funciones, pero el poder del Estado como organización político-territorial de naturaleza especial sigue siendo uno solo. Ahora bien, Vidar Campos, que es el autor que seguimos, habla también de gobierno como un cuarto elemento del Estado. ¿Sí? En esto, bueno, la teoría del Estado clásica identifica tres elementos. Para Vidar Campos hay un cuarto elemento que es el gobierno, al cual define como el conjunto de personas que, como titulares del poder y con calidad de gobernantes, ejercen el poder del Estado. Son los operadores constitucionales y vienen diagramados como órganos que despliegan sus funciones. De ahí esta diferencia que hacemos recién. La encontramos en nuestra Constitución, en la parte orgánica, la segunda parte de la Constitución, que se llama orgánica precisamente porque es la que regula el poder del Estado y es la que regula cada una de las funciones del Estado y las asigna a distintos órganos. La de legislar al Congreso, la de administrar y ejecutar las leyes al Poder Ejecutivo y la de aplicar la norma al caso concreto al Poder Judicial. La actividad del gobierno se imputa al Estado en cuanto a persona jurídica a la que los órganos gubernamentales representan. Acá hay una distinción importante que hace el autor, que es la legitimidad de origen, cuando el gobernante accede al poder mediante los mecanismos constitucionales y legalmente previstos. En nuestro caso, nosotros tenemos un Estado democrático de derecho y la forma legítima de acceder al poder es a través de las elecciones, que tienen que ser elecciones libres, pacíficas y competitivas. Y luego, por otro lado, tenemos la legitimidad de ejercicio, que se refiere al modo en cómo se ejerce el poder, cuando el poder es ejercido en aras del bien común o de acuerdo a la normativa constitucional legal. Finalmente cerramos este tema con un artículo muy importante de nuestra Constitución, incorporado en 1994, que es una garantía de nuestra forma de gobierno que hemos adoptado, que es la democrática, y que este año vamos a cumplir 40 años ininterrumpido de democracia desde la restauración de la democracia en el 10 de diciembre de 1983. En 1994, con la gran reforma de la Constitución Nacional, se incorpora este artículo nuevo. Recordemos que en 1994 es la primera vez que se va a incorporar la palabra democracia en nuestra Constitución, y se va a incluir este artículo que establece lo siguiente, que esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos. Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas. Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o las de las provincias, los que responderán civil y penalmente de sus actos. Las acciones respectivas serán imprescriptibles. ¿Sí? Acá hay un conjunto de disposiciones que tienden a preservar el orden constitucional, aun cuando por situaciones de fuerza o de hecho hicieran que la Constitución perdiera su vigencia. La Constitución misma está estableciendo que aún en esos casos, se está refiriendo a sediciones o a golpes de Estado, la Constitución no va a perder su vigencia. Y además agrega explícitamente, expresamente el derecho de resistencia. Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo. Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función. Bien, con esto hemos concluido la temática de los elementos del Estado. En los próximos videos vamos a avanzar con los otros temas importantes del derecho constitucional.